Vamos Amén, gloria a Dios. a meditar en su palabra. Vamos a la primera carta a los Corintios, mis hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos al versículo 23. Cuando lo tengan, háganmelo saber con un gloria a Dios. Primera carta de los Corintios. Capítulo 10, en su versículo 23. Cuando lo tengas, háganmelo saber. Gloria a Dios. Amén. Poderoso es el Señor. A los que tienen Reina Valera, mis hermanos, pueden ver que ahí tiene como subtítulo: haced todo para la gloria de Dios. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor Jesucristo. Dice así en el nombre de Jesús, Reina Valera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Gloria a Dios. Tome su asiento, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a estarme apoyando con Reina Valera contemporánea, mis hermanos. Vamos así en el nombre poderoso de Jesús. Si nos damos cuenta, mi hermano, estamos en el versículo 23. El apóstol Pablo está dando mensaje a la iglesia de los Corintios y se lo está mandando por carta. Eso quiere decir que él no estaba ahí. Pero fíjate qué curioso que él ya había sido notificado de lo que estaba pasando en esta iglesia. Tanto que él mandó una carta. Por eso es la primera carta a los Corintios, la primera epístola a los Corintios. Entonces, sabemos que originalmente la Biblia no está escrita ni por capítulos ni por versículos. No, está de corrido, ¿no? Pero bueno, algún día veremos la historia de la Biblia y ahí te voy a enseñar quién fue el encargado de hacer que esto, de que la dividiera en capítulos y versículos, y eso nos facilita su estudio. Realmente es de grande ayuda, mi hermano. Entonces, dice así en el nombre de Jesús. Te quiero leer ese mismo versículo, mi hermano, pero en la traducción lenguaje actual. Me llamó la atención cómo dice. Tiene como subtítulo en esta versión: busquemos el bien de los demás. Dice así, versículo 23. Algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Es como que se puede entender un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a meditar en esta parte, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Poderoso es el Señor. Para que podamos entender a qué se está refiriendo, hermano, estaba platicando yo con la hermana Lorena y yo le decía: ¿sabes cuál es el problema? Que a veces cuando nosotros vemos un versículo interesante, lo que hacemos es que lo tomamos, pero no nos ponemos a estudiar en qué parte está escrito. O sea, qué le antecede, como te hablaba yo de la hermenéutica. ¿Cuál es el contexto anterior y cuál es el contexto posterior? Entonces, de repente corremos. Si nosotros lo interpretamos a lo que nosotros creemos, que es como cuando vamos a una, ¿cómo les llama? A una célula. Y digo, es el estudio de la palabra y de repente leemos un versículo y empezamos, ¿no? No todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me es lícito, pero no todo edifica. Y de repente, ¿qué le entendieron, hermano? Y ahí es donde está uno de los errores. Porque muchas veces cada quien va a dar lo que le entiende. Y tú te podrás dar cuenta que algunos dicen más, algunos dicen menos, algunos dicen algo que no tiene nada que ver o algo que sí tiene mucho que ver. Y en realidad, ese que le entiendes es algo incorrecto. Al menos para el estudio de la Biblia. Para el estudio de la Biblia no es lo que tú le entiendas, no es lo que tú creas, no, es qué dice la Biblia acerca de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de este versículo? ¿Dónde está ubicado, mi hermano? Y podemos ver que en el versículo 1 comienza el apóstol Pablo. De hecho, tiene como subtítulo amonestaciones contra la idolatría. O sea que este versículo está escrito, es parte de una parte que habla acerca de la idolatría. Y está tremendo, mi hermano. Vamos a desglosarlo. Dice la Reina Valera versión contemporánea, léelo por favor en Reina Valera 60, dice:
hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Y de repente, así como que si lo empezamos a leer con detenimiento, vamos a encontrar por qué es que el apóstol Pablo les dijo eso. Porque tiene que ver en su contexto. Por ejemplo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esa frase, mi hermano, es una transición. ¿Por qué una transición? Recuerda que el pueblo de Israel estaba esclavizado. Entonces iba saliendo a la libertad. Esa es una transición. ¿Por qué? Porque iban saliendo de la esclavitud a la libertad. Sin embargo, esta frase que el apóstol Pablo dice, pero no quiero que ignoréis, es una transición que conduce de la falta de disciplina, y es por eso, mi hermano, que tiene que ver con ese versículo, bien interesante. Dice, que conduce de la falta de disciplina personal y la descalificación resultante que se mencionan en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 27, que dice así: más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Es interesante. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué pasa con las personas que son esclavas o que están limitadas en muchas cosas? ¿Y qué pasa cuando son libres? Muchas de ellas no saben manejarse, dirigirse en la libertad. ¿A poco no? ¿Qué es lo que pasa con las personas que están encarceladas? Anhelan su libertad, pero cuando son libres, ¿qué hacen? No saben cómo dirigirse muchos de ellos, y muchos de ellos roban. Déjame decirte que intencionalmente, mi hermano. Yo tenía un roommate, mi compañero con el que yo vivía, cuñado de mi tío allá en Estados Unidos. Él estuvo en la cárcel por un error que cometió. Entonces él me comentaba que cuando él salió de la cárcel, que él no se hallaba después como de 7 años, que no se encontraba ya aquí en la sociedad. Dice que él muchas veces intentó robar, pero que algo lo detuvo. Pero él quería robar, o sea, cualquier pretexto, porque él tenía, ¿cómo le llaman? Libertad condicional en español. Entonces dice que él lo que quería era que lo volvieran a meter, porque él ya, su vida la tenía ya no se hallaba aquí. Imagínate el pueblo de Israel después de 400 años que no estuvo esclavizado, los trabajos forzados, y vaya que eran pesados y exagerados, mi hermano. ¿Cómo es que ellos se sometían a eso, pero ahora libres estaban teniendo un problema? No sabían cómo dirigirse en la libertad. Así es el cristiano. Estamos esclavizados en el pecado, mi hermano. Pero cuando Cristo nos hace libres, muchas veces no sabemos cómo dirigirnos con la libertad. Y habrá que entender a qué se refiere la libertad en Cristo. Vamos para allá. Entonces dice, más bien golpeo mi cuerpo, o sea, de que voy siempre estando alerta, escucho, medito, analizo, pienso y después actúo. No actúo y después digo, híjole, ya metí el pie. No, pienso y actúo, medito, analizo. ¿Por qué? Porque el versículo de hoy nos dice, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Hay cosas que podemos hacer, pero que nos van a traer consecuencias. Hay cosas que yo puedo hacer, pero me edifican. Es bien interesante este tema, ¿no? Lo que está aquí, ahora sí que en las profundidades de la palabra. Dice entonces, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Que yo mismo me pierda. Entonces, esta es una ilustración de una realidad que el pueblo de Israel estaba pasando en la antigüedad, mi hermano. Porque cuando dice, por ejemplo, nuestros padres, Pablo se refiere al Israel antiguo, a los antepasados, de la cual era un descendiente. En particular, pidió a sus lectores que recordaran lo que había sucedido con Israel en el desierto, como resultado de una libertad total sin la mediación del dominio propio. Y eso está tremendo, mi hermano, porque es verdad que Israel estaba tan acostumbrado a que lo dirigieran a hacer trabajos forzados, estaba tan limitado que ahora que podía hacer todo, no sabía cuáles eran los límites de la libertad para no caer en el libertinaje. Está tremendo, ¿verdad? Entonces,
De repente oraban y todo, pero no sabían cómo dirigirse en el dominio propio. Poderoso es el Señor. Entonces, ellos estaban bajo la nube. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban guiados por la presencia de Dios en forma de una nube de día y una columna de fuego en la noche. Dios nunca los abandonaba. Dios, a pesar de todo, siempre estaba con ellos. Poderoso es el Señor. El viaje de Israel antiguo duró 40 años, entre Egipto y Canaán. Y aquí hay muchos versículos en los que podemos nosotros ver eso, pero vamos a adelantarlo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan acostumbrados a muchas cosas, Ellos, por ejemplo, no les caía el 20, como dice Éxodo 16:15. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Esto es maná del cielo. Ellos no sabían qué era eso. Estaban acostumbrados a comer lo que siempre comía, que de repente, o sea, las provisiones que Dios les daba, las maneras en las que Dios les daba, pues para ellos era así como de que no lo podían creer. Sin embargo, Dios estaba con ellos así como con nosotros. Lo mismo pasa cuando de repente, ¿qué pasa? Se los lleva. Es algo bien interesante, mi hermano, el ver cómo dentro de la esclavitud tenían ciertas cosas, pero Dios se los va llevando por un camino mucho mejor. ¿Nunca te has preguntado por qué Dios se los llevó por el desierto? Es necesario. Pero una de esas lo vamos a ver más adelante. Entonces, versículo 2: todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 3. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Ya sabemos que es el maná del cielo, el alimento que Dios les suministraba. Versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Poderoso es el Señor. Entonces, sigue meditando, mi hermano. ¿Por qué Dios se los llevó por el desierto? Es interesante. Es interesante saber por qué Dios los llevaba por el desierto. Hay una respuesta que muchas veces a nosotros lo adjudicamos con que son pruebas, dificultades, son sus maneras de Dios, y sí, pero no. Pero vamos a seguir, versículo 5. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Tanta fue la falta de disciplina, de dominio propio, que el pueblo de Dios empezó a abusar de la libertad que Dios le dio. Y tú dirás, ¿por qué? Todo el tiempo, mi hermano, que caminaron en ese desierto, vieron milagros. ¿Te imaginas, hermano, imagínate que no hay nada de luz, nada, y que vamos caminando y una nube de fuego nos va guiando en la noche? ¿No crees que es impresionante? Visualízalo. Vas en el desierto en el día, un calor más horrible, mi hermano, que el que tenemos aquí, extremo, y hay una nube que los tapa, que los cuida de todo ese calor, mi hermano. ¿No sería eso algo impresionante? Pues, ¿qué crees, mi hermano? El pueblo de Israel se la pasaba reniegue y reniegue todo el tiempo. Si tenían, porque tenían; si no tenían, porque no tenían. Dice la Escritura que sus zapatos no se les acababan, no se les gastaban, su ropa no se les desgastaba. O sea, Dios tenía cuidado de todo. Dios tiene cuidado de nosotros en todo, mi hermano. Por eso dice su palabra en el Evangelio de Mateo, que dice que más primeramente buscad su reino y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Si tú piensas que Dios se ha olvidado de que te falta esto, no, hermano. Ay, es que yo tengo necesidad de esto, y cómo Dios. No, Dios tiene todo en su control, pero llega en el momento preciso. Tal vez tú pienses que hoy es el momento preciso, pero tal vez vas a tener más necesidad dentro de 15 días. Estoy seguro que Dios te estará guardando eso para 15 días. Realmente es algo tremendo. El pueblo de Israel no hizo otra cosa más que renegar y quejarse de Moisés, quejarse de Aarón, quejarse de ¿quién? Del mismo Dios.
no se agradó. Sobra decir que así fue. Dios no se agradó del pueblo de Israel debido a la desobediencia extrema de Israel. Fíjate, 400 años esperando que Dios los liberara, y cuando fueron libres desobedecían a Dios. ¿Cuántas cosas no nos pasan a nosotros, mi hermano, antes de venir a Dios? Y cuando ya Dios nos hace libres del pecado, ¿qué hacemos? No hacemos otra cosa más que renegar. ¿Por qué? Porque hay solamente una manera en la que nos vamos a encontrar con Dios, en la que vamos a ser sostenidos por Dios, pero nosotros queremos algo más. No nos basta la presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba la nube en el día y la nube de fuego en la noche, mi hermano? La misma presencia de Dios. Porque es que a los israelitas no les bastaba y no les era suficiente la misma presencia del Dios que estuvieron invocando por 400 años. Porque a nosotros no nos basta con saber que Dios está aquí, que Dios está antes de que lleguemos, hermanos, y aunque seamos 1000, Dios está aquí, se mueve de una manera poderosa. Y aunque seamos 6, Dios se sigue moviendo de una manera fuerte y poderosa. ¿Por qué no nos basta esto? Porque hay muchos que van buscando emociones. Porque hay muchos que van buscando otro tipo de experiencias. Porque hay quienes no les basta la propia palabra del Señor. No, quieren visiones, quieren experiencias místicas que rayan en brujería, quieren escuchar conjuros que se oigan poderosos. ¿Por qué, mis hermanos? No se agradó. Debido a la desobediencia extrema de Israel, Dios permitió que tan solo 2 de los hombres mayores de 19 años de edad que habían salido de Egipto, ¿quiénes son esos hombres? Josué y Caleb, entraran a la tierra prometida. ¿Te imaginas cuántos piensas tú que eran los israelitas ahora? Miles. ¿Te imaginas que de esos miles solamente 2 entraron a la tierra prometida? Solamente 2 fueron obedientes, solamente 2 creyeron, solamente 2 tuvieron la valentía de ir a ver cómo era la tierra prometida, y a pesar de que había gigantes, había frutos grandes, ellos nada más fueron, cumplieron su trabajo y no se dejaron llevar por lo que vieron. Hermano, tú te dejas llevar por lo que ves, o más bien también te dejas llevar por lo que no ves, porque hay quienes no ven. Yo aquí no veo nada, hermano, yo veo poquitos. Pero como decía el canto, esta obra no va a parar, no va a parar. Amén. El único que podría decir iglesia clausurada o cerrada, es más, ni siquiera yo creo que la va a clausurar ni la va a cerrar. El día que esta iglesia esté vacía va a ser por una causa, mi hermano. ¿Sabes cuál es? Que el Señor ya vino y todos los de aquí se fueron con Él. También yo me incluyo, más que para que luego no digan que uno se siente ungido. Entonces, esa va a ser una de las causas, mi hermano. Entonces, todos los demás murieron en el desierto. Qué tremendo que el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel, Moisés, murió también en el desierto, mi hermano. ¿Por qué? Por impulsivo. Por pegarle a la roca que era su Señor. Cuando una vez Dios le dijo, pégale a la roca, y sí le pegó, le dio unos golpes y salió el agua. Pero la otra lo hizo y lo hizo de mala manera. ¿Y qué le dijo el Señor? Nada más cuánto sufrió, cuánto no anduvo Moisés con los revoltosos del pueblo de Israel, porque la iglesia, hermano, a veces es tremenda. Por eso Pablo cita, yo creo que les ha de haber explicado eso con palitos y bolitas a la iglesia de los Corintios, que era una de las iglesias más revoltosas. Problemas de todos tipos. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, inclusive Moisés y Aarón fueron descalificados para entrar en la tierra. Números 28. Toma la vara tú y tu hermano Aarón, reúna a la congregación, y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua, y así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta ahí todo estaba bien. Números 20-24 dice: puesto que en las aguas de la rencilla ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, Aarón no entrará en la tierra que yo voy a darles a los hijos de Israel, sino que irá a reunirse con sus antepasados. No entraron en la tierra prometida, mi hermano.
¿Qué nos hace eso, hermano? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Aquí se empieza a ver cómo el pueblo de Israel creía que todo era posible. Y sí, hermano, podemos hacer todo, podemos rebelarnos, podemos saltarnos mandamientos, podemos brincarnos partes escriturales, pero no todo nos conviene. Y todo va a tener una consecuencia. Esto es parte de todo me es lícito, pero no todo me conviene. A Moisés no le convino, al pueblo de Israel no le convino la desobediencia. Podemos nosotros escoger que sí, que no. Esto lo sigo, pero esto no. Aquí tijereo mi Biblia, pero aquí esta me gusta, la pego en mi pared. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Versículo 6. Pero todo esto sucedió con un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. Ellos murieron, hermano, por falta de dominio propio. Y eso no es nada, mi hermano. Poderoso es el Señor. Estos 4 pecados principales los caracterizaron. Y con esto voy a, así como que avanzarle un poquito, mi hermano, para que podamos nosotros seguir con este estudio de este versículo. ¿Cuáles son esos 4 pecados que pasaron en todo ese trayecto, mi hermano, del pueblo de Israel saliendo por el desierto rumbo a la tierra prometida? Idolatría. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Segundo pecado, inmoralidad sexual. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tercer pecado, tentaron a Dios. En el versículo 9 de él mismo. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Santo Dios. Y el cuarto pecado, no te lo vas a imaginar cuál es el cuarto pecado. Quejarse. La queja es pecado delante de Dios, Si tú piensas que, ay, no, hermano, y quejarte de lo que sea, quejarse es pecado. Fíjate lo que pasó aquí en el versículo 10 de la primera carta de los Corintios, 10:10, dice: ni murmuren como algunos de ellos los hicieron y perecieron a manos del destructor. Vamos a ver quién es el destructor. Muchos dicen que el destructor es el diablo. Vamos a ver si es cierto. Pero continuamos con el versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Ya lo leímos eso. Entonces, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Los israelitas apenas habían salido de Egipto cuando cayeron en la adoración de ídolos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, mi hermano! Ay, hermano, ¿y dónde está eso? ¿Cómo está? A ver, dígame. No, porque no sé. ¿Te acuerdas que después de que cruzaron, fíjate, vieron cómo se abrió el mar? Primero vieron las plagas y todo. Se abrió el mar, Dios cerró el mar, siguieron caminando, los alimentó, les dio de beber, y el pueblo se seguía quejando y seguía incrédulo, mi hermano. Y luego, ¿qué pasó? Moisés subió, ¿a dónde? Al monte. ¿Por qué? Para encontrarse con el Señor. ¿Y qué traía? Los mandamientos. ¿Duró cuántos días? 40. El pueblo es impaciente, quiere los milagros, quiere las instrucciones, quiere las respuestas de Dios al instante, mi hermano. Creemos que nosotros podemos darle órdenes a Dios, que nos merecemos. Ay, si Dios me trajo. No, si yo ya me convertí, Dios tiene que respaldar. Dios tiene que respaldarme. Dios tiene que darme. No, Dios no tiene compromiso con nosotros, hermano. ¿Quién dijo que tiene compromiso con nosotros? No fue el pueblo de Israel que le estuvo diciendo por 400 años: libéranos de este yugo de los egipcios. No fuimos nosotros que de repente tuvimos que pisar fondo, tocar fondo, como se dice, bajo una circunstancia difícil de cualquier tipo, que dijimos: Diosito, ayúdame. Él solamente nos ayudó. No fue el que anda como muchos ofrecen el Evangelio, como muchos ofrecen un Cristo milagro, como si dijeran: ¿no quieres un milagro? ¿Quieres un milagro? Venga por su milagro. Andamos ofreciendo lo que no es de nosotros, lo que no nos corresponde a nosotros. Yo no puedo hacer milagros, hermano.
Yo no puedo hacer sanidades. Mi Dios sí, pero es Él, no yo. Entonces, ¿por qué andamos ofreciendo milagros? ¿Por qué andamos ofreciendo la salvación sin que Él tenga que ver, sin que Él sea, ahora sí que el partícipe principal? ¿Por qué es que ofrecemos eso? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Cuál fue el punto entonces? Se subió Moisés y ¿qué pasó? El pueblo empieza a presionar a los líderes, inclusive al pastor, de que la iglesia no está vacía, que no vienen muchos. No, es que no se siente la alabanza, mi hermano. No, échale, hermano, póngale más, hermano, cante un reggaetón, cante salsa, cante lo que sea, pero que se sienta, hermano. ¿A poco no empiezan a presionarlos de muchas maneras? No, hermano, es que sus predicaciones, pura exhortación, hermano, puros regaños, puro esto. ¿Por qué no habla de milagros? Si queremos prosperidad, y o sea, como si fuera bolo, ¿no? Como si fuera un bolo. Hermanos, ¿quién quiere su milagro? Pues agárrenlo. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pues ahí les va. Muchos así empiezan a presionar a los líderes, a los predicadores, hermano. Así como el pueblo de Israel presionaba, ¿a quién? A Aarón. Y muchas veces, si el líder no está bien plantado, si no está bien firme, ¿qué hace? Hace lo que el pueblo diga. ¿A poco no? ¿Y qué hizo Aarón? Les hizo un becerro. Se juntó todo, tráiganme oro, tráiganme esto. Y salió un becerro. Ni siquiera salió un becerro. ¿Y qué? Esto que ves, esto fue lo que te sacó. Fíjate, qué tremendo. Habiendo visto tantos milagros y haber hecho eso, hermano, y muchos podemos sentirnos indignados. Pero yo he aprendido que mejor calladito me veo más bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tal vez no nos idolatramos con algo, una escultura, algo de metal, pero nos idolatramos con otra cosa. Ya lo hemos dicho, a veces nos idolatramos con el esposo, la esposa, nos idolatramos con los hijos, a veces nos idolatramos con todo lo que tome el lugar de Dios. Ese es un ídolo. Lo que te impida venir, ese es un ídolo. El trabajo, tantas cosas, el carro. Hermanos, que las gallinas, los guajolotes, no lo sé, hermano, tantas cosas que pueden ser ídolos en nuestras vidas. Entonces, qué tremendo, mi hermano. Cayeron en adoración a ídolos y la palabra lo respalda. Hermano, ¿podemos hacer eso? Sí, lo podemos hacer, pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo hoy? Todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿A poco no? 3,000 fueron ejecutados por incitar a una orgía inmoral en el Sinaí. Eso está en Éxodo 32. Qué tremendo, hermano. Dice que se levantaron para jugar, para divertirse. ¿Y eso qué quiere decir, mi hermano? Eso está tremendo. Porque ahí se ven los dos pastores, Dios y su pastor, y de repente, mejor vamos a seguirlo leyendo. Versículo 8. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, por lo cual en un solo día murieron 23,000. ¿Te imaginas? 23,000 personas en un día. Volvemos a Éxodo 32. Es muy probable que esto también se refiera al incidente de Éxodo 31 al 35. Ya lo vimos todo completo ahí en casita. No al incidente que está en Sittim, escrito en Números 25, 1 al 18. Son dos diferentes, pero no, esta se refiere a Éxodo. Al parecer 3,000 murieron a manos de los levitas. Éxodo 32, 28. Dice así: y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó, y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo, y 23,000 murieron en la plaga. Pero es interesante. Éxodo 32, 35 dice: y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos. Santo. Versículo 9. Tampoco pongamos a prueba a Cristo en la tentación, porque a veces ponemos a prueba a Cristo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con lo que estaban haciendo cuando hay algún cantante, una persona, figura pública cristiana que se enferma? ¿A poco no tientan al Señor? ¿Has escuchado esa parte que dijo cierta cantante cristiana que dijo: Señor, y te pedimos que lo sanes, y no aceptamos un no por respuesta? Qué tremendo, mi hermano. Pero suena bien poderoso.
Y la gente, los cristianos de hoy no analizan eso, todos se lo comen. Ay, es una bien poderoso, lo va a hacer, Dios va a hacer lo que quiera. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, punto. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tentamos a veces al Señor? Y si no lo cumple, Señor, entonces, ay, santo Dios, ¿cómo nos atrevemos? Pero sí los hay quienes se atreven. Números 21, 1 al 35. Se registra la historia de aquellos que cuestionaron la bondad y el plan de aquel quien les había llevado con seguridad a través del desierto, hermano. El protector y proveedor divino, la roca espiritual o Cristo mismo antes de su encarnación. ¿Por qué Dios los llevó por el desierto, mi hermano? Porque los quería probar. Sí, pero porque hay algo más. Por conocimiento, para que conocieran. Es que, créeme, hermano, cuando estaba meditando en esta parte, todo el día que estuve meditando, el Señor me dijo, ¿por qué nos llevó por el desierto? Sí, el desierto sirve para prueba, para enseñarnos. Para enseñarlos. Para enseñanza, sí, pero hay algo más en este caso. Lo acabo de decir. Se los llevó por protección, para cuidarlos. ¿Por qué? ¿Te imaginas que el Señor se hubiera llevado a todo su pueblo atravesando por los pueblos? Ahí los hubieran matado. Si Él se los llevó por el desierto, ya que ellos fueran tarugos y no siguieran las instrucciones, se lo hubieran dando vueltas, eso es otra cosa. Pero se los llevó por protección. ¿Quién les iba a hacer algo en el desierto? Y ahí, primero los protegió y después ¿qué? Los enseñó. Después los probó. Y en la prueba, muchos se vienen abajo. Muchos dejan al Señor para irse al mundo. Muchos perecen, espiritualmente mueren. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Podemos nosotros? Sí, podemos hacer lo que nos pegue nuestra gana, hermano. Todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tremendo, mi hermano. Santo Dios. Versículo 10. Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice Reina Valera 60. Tengo una pregunta, mi hermano. ¿Quién es ese destructor? Hay que aclararlo, aprovechando que estamos en este versículo. ¿Quién es el destructor, mi hermano? Cuando oímos la palabra podemos decir, ¿quién se nos viene a la mente inmediatamente? Pues el enemigo que no es. Exactamente. Escuchamos términos de ese tipo, conceptos de ese tipo, pero a veces no es el diablo. El destructor, mi hermano, me llamó la atención esa palabra. Este incidente está registrado en Números 16, 3 al 41. 16, 3 al 41. El mismo ángel que había matado al primogénito de los egipcios. ¿Te acuerdas? Que un ángel fue y mató a los primogénitos. Éxodo 12, 23. Los 70,000 hombres a causa del censo de David, en segundo libro de Samuel, capítulo 24, 15 y 16. Y todo el ejército asirio que había sitiado a Jerusalén, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 21. ¿Por qué? Estaban reyes Ezequías, todo el pueblo de Israel bien asustados. Eso a mí me emociona, hermano. Está impresionante esa parte. Un ejército de miles de asirios y a Dios. ¿Por qué cuando nosotros oramos, hermano, Señor, pon un vallado de ángeles? Hermano, un solo ángel basta para mil pelangochos que se pueden con tanques, metralladoras, todo lo más sofisticado. Basta solamente, hermano, un ángel. ¿De dónde salió eso de que el Señor y pone aquí alrededor de casa de oración un vallado de ángeles y esto, y Señor, un batallón? Nos volamos la barda con oraciones poderosas, con oraciones. ¿A poco no? Yo te he dicho que sí he orado así, hermano, porque te digo que no. Dentro de mi ignorancia yo también oré de esas maneras. Pero cuando el Señor me empezó a enseñar en su escritura, cuando empecé a poner atención, el Señor me abrió el entendimiento. Entonces dije, qué tremendas cosas decía, ¿para qué quiero un vallado de ángeles y basta uno? O sea, miles de asirios estaban acechando el pueblo de Israel y ya habían derrotado a todos, hermano. Pero Dios no ha visto justo desamparado, hermano, hasta el momento. Y la Biblia no menciona ningún justo desamparado.
Que se nos grabe siempre, atesoremos eso en el corazón. Si nosotros somos justos, Dios no nos va a dejar desamparados. Ezequías quitó toda la idolatría, hizo tantas cosas para darle lugar al Señor. Dios no lo iba a dejar desamparado. Y ante miles que parecían, había vencido a todos los demás pueblos también que eran parte del pueblo de Dios, hermano. Pero a Ezequías, al justo, al que le cree, a ese no lo va a desamparar. Los desamparó a ellos porque habían desobedecido tantas cosas, habían hecho idolatría, inmoralidad sexual, habían tentado al Señor. Pero quitaron a los ídolos para poner al Señor donde tiene que estar, en el trono. Y uno solo, fue solamente un ángel, mi hermano, el que fue y terminó con todo el ejército asirio. Ese es el destructor. Nada que ver con el diablo, nada que ver con el enemigo de nuestras almas. Y eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 21. Ahora, Corintios 10:11, seguimos. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Qué hicieron todos ellos? No, lo que pasó en Números 16, con los egipcios en Éxodo 12:23, lo que pasó en el censo de David en el segundo libro de Samuel y lo que acabamos de mencionar en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. ¿Qué fue todo eso, hermano? Fueron ejemplos. ¿Qué hicieron? Lo que podían, porque Dios no nos prohíbe nada, hermano. Podemos hacer todo. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Muchos se van a ir a adorar ídolos. Traen su pata de conejo, ya lo hemos dicho, mi hermano. De repente traen su loción de los 7 machos. De repente por ahí tienen su estampita de la Virgen de Guadalupe. Ahí tienen escondido su San Martín, a los que son solteros. Pues el santo que lo ponen de cabeza. O sea, traen todavía la idolatría, hermano. Por eso de repente de nada sirve que tú le digas a tus familiares: ¡ay, no puedo pasar por ahí porque está la Virgen de Guadalupe, es el diablo! Sí, ya sabemos que sí, hermano. Pero no puede pasar nada el que lo quite mientras no sea quitado de su corazón, mientras no sea desarraigado desde su corazón. No va a pasar nada. Lo se compran otro y lo vuelven a poner. Muchos piensan que es así: ay, bueno, es que yo como que Dios no me escucha, déjame, no, pues aquí tengo mi santito, no, pues aquí tengo mi libro de magia, conjuros, no sé qué tantas cosas, hermano. Por si falla una, pues ahí está. Tientan al Señor, ofenden al Señor, no son sinceros con el Señor. Todo me es permitido, me es lícito, pero no todo me conviene. Poderoso es el Señor. Versículo 12: así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Y eso es bien sabio, hermano. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice Reina Valera 60. Y eso es bien tremendo, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas veces que nosotros nos sentimos, de repente el Espíritu Santo nos hace sentir seguridad, nos hace sentir paz, nos hace sentir que Dios está con nosotros y nos empezamos a despegar los pies, mi hermano. Y eso está tremendo, porque de repente el cristiano deja de ser cristiano para convertirse en un supercristiano y se le olvida que todo es por el Señor, que sin Él no tiene nada, pero él piensa que es porque ora mucho, él piensa que es porque hay una, y ahí van a empezar a decir: no, es que el hermano Juan Carlos dijo que no oremos, que no te estoy diciendo que no ores, pero mantén los pies sobre la tierra, que es por poder de Él. Ora mucho, si quieres ayunar mucho, ayuna mucho, pero no es por eso. Pero muchos empiezan a despegar los pies de la tierra pensando que es por eso, mis hermanos. Entonces, fíjate este proverbio 16:18. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. ¿Cuántos cristianos soberbios y arrogantes no andan predicando la palabra de Dios? Y se creen que están bien firmes, señalan a todos los hermanos: un hermano se equivocó, se echó un traguito, un aguacharín, un pulque. O sea, cualquier tipo de pecado, se resbaló y pecó al hermano, pero el hermano que se cree santo, lo señala. Y más que levantar al soldado caído, que va, lo patea y le dice que se vaya al infierno, que ya no tiene perdón. Y hasta ahorita, donde yo he visto una parábola que es la parábola del hijo pródigo, que su hijo se fue de la presencia de su padre.
y aún Dios así lo perdonó. No estoy diciendo nuevamente que es un permiso para pecar, no, pero tenemos un Dios perdonador. ¿Y cómo es que ese cristiano se le suben los humos? Ahora, ¿podemos ser así, sentirnos que estamos ungidos? Sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué nos está diciendo el hombre que le pidió sabiduría a Dios, el hombre más sabio después de Jesucristo aquí en la tierra? La soberbia precede al fracaso, porque sientes que todo. No, hermano Patricio, hermano, ¿qué? No le hagas caso al hermano Juan, ¿qué saben? Mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer comida y una campaña, invitamos a todas esas. Y así va a ver que se llena la iglesia y piensan que por sus ¿cómo se dice? Piensan que por sus tácticas, como si fuera una empresa. Muchos piensan que la iglesia de Dios es una empresa. Y no, mis hermanos, aquí las cosas son diferentes. De repente dice, la arrogancia anticipa la caída. Por eso es bien tremendo. Cuando nosotros veamos a los cantantes cristianos que se elevan, oremos por ellos. ¿Por qué? Porque están próximos a caer. Ahí está la palabra. Palabra de Dios, no son palabras mías. La Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas. Rápido, mi hermano. El libro de Esther. ¿Cuántas personas? ¿Quién ahí no estaba confiado? Los judíos, yo los voy a acabar y esto y lo otro y aquello. ¿Cómo se llamaba? ¿Amán? ¿A poco no decía que iba? No, ese Mardoqueo se cree que porque su Dios es... ¿Y qué pasó? ¿Cómo decía el proverbio? La soberbia era soberbio. Iba a preceder, iba a fracasar. Su arrogancia le anticipó la caída, los ciega, dejan de ver. Por eso el cristiano no puede. ¿Habrá cristianos arrogantes? Sí los hay, pero no deberían ser así. Ni siquiera, mejor deberían quitarse el título de cristianos. Porque si decimos que somos cristianos, quiere decir que somos seguidores de Cristo, y Cristo en ningún momento fue arrogante. Por eso deberían quitarse ese título. Son vergüenza para el cristianismo. Entonces, en Esther podemos ver eso. Amán odiaba a Mardoqueo, su soberbia, su altivez, su arrogancia le anticipó su caída. ¿Y cómo terminó? Ya sabemos. Que lo que él hizo para Mardoqueo fue, ahora sí que su misma instrumento para su muerte. Santo Dios de los ejércitos. Poderoso es el Señor. Exactamente. Así como él se voló la barda, como lo quería haber colgado en las alturas, así fue colgado él, porque nuestro Dios es justo, nuestro Dios es protector. Amén. Poderoso es el Señor. ¿Quién otro de repente podemos poner el ejemplo, mi hermano, de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene? Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 33, vamos a encontrar a Pedrito. Pedrito era bien impulsivo. Le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también hasta la muerte. ¿Qué es eso? Arrogancia, soberbia. ¿Por qué pensaba que podía proteger al maestro? O sea que el párroco quiere manejar y darle forma al maestro. Así son muchos cristianos, hermano. No, hermano, es que eso es cobardía, porque usted esto y lo otro y aquello, y se vuela a la barda, mi hermano. Tantísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando se tropiezan por cosas bien insignificantes, y algunos hasta de la iglesia se van. Está tremendo, está tremendo todo eso. Por eso mejor calladitos nos vemos más bonitos. Versículo 13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Entonces ahí es como vamos al desierto, ¿y qué somos? Somos probados, somos enseñados. Pero ninguna de las pruebas que el Señor nos permita va a ser algo que no podamos, con lo que no podamos, sino que es algo que sí podemos. ¿Y qué dice? Que nos dará la salida. No todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿A poco no?
Poderoso es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Y ahí es donde vamos a empezar. No todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo edifica. 15. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. 16. La copa de bendición por la cual damos gracias no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y ahí se van a meter muchas historias acerca de que si sí o si no, que si se dice Santa Cena, o que si se dice la Cena Santa, o que si se dice la comunión con el Señor. Y hay tantas cosas por las que los cristianos debaten. Que si el Señor dijo que siéntate a la derecha, a la izquierda, que dónde será. Si entonces el Señor se sentó a la derecha, entonces ¿dónde estaremos nosotros? ¿O quién estará a la izquierda? Cosas que a veces, hermano, no tienen sentido. La iglesia pierde el tiempo en tantas cosas que no tienen sentido. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Podemos hablar de lo que sea, pero no todo nos edifica. Poderoso es el Señor. Versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ¿A poco no? Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. Poderoso es el Señor. Y aquí se empieza a poner una cosa tremenda, hermano. En esa parte de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 19. Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor. Nada es, dice Reina Valera. Alguno en este mundo no tiene valor alguno en este mundo, y que solamente hay un Dios. Basta y solo. Punto. Porque es que entonces yo les digo: no, es que no puedo entrar ahí porque está la Virgen de Guay, ahí tiene San Juditas, ahí tiene San Martín de Porres. Hermano, no son nada, nomás son muñecos. ¿Qué diferencia hay en un Thundercats a uno de esos? Yo creo que todo tiene más sentido los Thundercats. ¿Cuál es la diferencia, hermano? No son nada. Pero porque es que el cristiano que se siente, ¿te has dado cuenta que los que le prestan más atención a los ídolos son los que dicen o se sienten que están más ungidos? Los que según tienen más revelación, los que se supone que saben más de la palabra, son los que se engañan con ellos. No todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque esto no lo tomamos para que nos edifique. Esto edifica muchísimo. Por medio de esa acción, las personas se identificaban con la ofrenda y afirmaban su devoción a Dios, a quien la ofrecían. De este modo, Pablo enseña, mi hermano, que cualquier sacrificio a un ídolo no es absolutamente nada. Poderoso es el Señor. Implica una identificación con ese ídolo. Esto es algo bien cierto, mi hermano. Esto está tremendo. Implica una identificación con ese ídolo. Todos aquellos que van haciendo, que le prestan atención y les dan poder, que tienen poder, que es el diablo, a los ídolos, eso quiere decir que no ha sido sacado de raíz de su corazón. Por eso tienen esos pensamientos, mi hermano. Yo veo a un San Buda, nomás me le quedo viendo y digo: mira a la Virgen de Guadalupe, y ¡uy, tu madre! No pienso nada, mi hermano. Cuando yo voy a una casa a predicar, ahora sí que como van por su casa, paso directo a donde voy y no presto atención si hay ídolos, sino porque no tienen poder. ¿Son demonios? Sí, son demonios, pero no tienen poder contra nosotros. ¿Por qué les prestamos atención? ¿Has visto pastores? No, hermanos, ¿qué tal la Virgen? Es que trae raíces de idolatría en su corazón todavía. Eso está tremendo.
porque la palabra lo está diciendo así. Por eso es que le adjudican cierto poder o ciertas cosas. Pero no, mi hermano, un ídolo, el apóstol Pablo lo dice claro, no es nada. ¿Para qué les hacemos caso entonces? Poderoso es el Señor. Versículo 19. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? No son nada, mi hermano. Los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos. No se pueden ni mover. Como dice el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen manos, pero no palpan. Boca, pero no hablan. Así son los que los siguen, los que los tienen. Poderoso es el Señor. Está tremendo, se pone cada vez más tremendo. Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 20. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Pues ellos ¿qué saben? ¿Cómo podrán ellos ofrecer sacrificio a Dios si no se les ha predicado, si no saben ni conocen a Dios? Y no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Celos. Dios no tolera competidores y no dejará sin castigo todo acto de idolatría. Y no estoy hablando de las cosas de allá afuera. Dentro de la iglesia cristiana hay becerros de oro, mi hermano. Hay iglesias, hay hermanos que se desviven. Yo no digo que no esté mal de repente, hermano, que haya cantantes cristianos. No me suena de acuerdo, pero pues bueno. Pero igual que en el mundo, las hermanitas van, se emocionan y quieren el autógrafo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿De qué te edifica el autógrafo del artista cristiano, hermano? Nada. Absolutamente nada. Pero es un ídolo. Son ídolos de la iglesia cristiana. O sea, ni para qué decir criticar a la religión popular, porque dentro de la iglesia cristiana también tenemos ídolos. Más de aquellos pastores que les ofrecen prosperidad y esto y lo otro, velados, los defienden inclusive, así como Pedro lo defiende, como Pedro quiso defender al Señor, mi hermano, que hasta la cárcel iban y hasta la muerte. Y se les olvida que son cristianos. Se pelean, dicen groserías, sacan las... ¿Cómo es eso, hermano, que el hombre más grande que pisó la tierra, el Maestro, Señor Jesucristo, nunca anduvo con guardaespaldas? ¿Por qué es que los pastores hoy contratan guardaespaldas? ¿Eso de qué nos significa? ¿No tenemos un Dios todopoderoso? ¿No? ¿Basta un ángel para que nos proteja? Pero no será como guardián, ¿eh? Poderoso es el Señor de los ejércitos. 23, mi hermano. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Esto está tremendo, esta parte. 15, 20 minutos más, mi hermano. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ay, Señor Todopoderoso. Aquí voy a citar capítulos atrás, la primera carta a los Corintios, del capítulo 6, versículo 10, mi hermano. 12, perdón. Y hay una parte escritural, mi hermano, que es muy parecida. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Reina Valera dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna.
ahí hay otra parte que también es parte de esta parte, hermano. Entonces, ¿qué dice? Este pudo haber sido un lema de los corintios, porque somos bien prestos para agarrar ciertas partes y se nos olvida todo. No analizamos muchas veces lo que hacemos de nosotros. Todo lo puede un Cristo que me fortalece, y a la primera pruebita chiquitita ya estás ahí chillando. Pues no, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te enfermas de gripa, mi hermano, y ya estás que te mueres llorando, pidiendo al pastor que ore por ti, que prendan una veladora. Pero todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Ese sería un buen versículo para estudiar, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos preferidos. No, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de repente vas en la calle y espacio, no ves nada, y mira, ya sientes que, híjoles, hermano, se llevan tu alma. ¿Cómo entonces? Era cierto que sin importar qué pecados cometa un creyente, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, hermano. Hay muchos hermanos que piensan que se puede cometer, como ya estamos bajo la gracia y hay gracia abundante, que podemos cometer todo tipo de pecados, hermano. Dios perdona, como dice Efesios 1:7. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados y según las riquezas de su gracia. Pero no todo lo que hacían era provechoso o benéfico. Preguntémonos, ¿esto que voy a hacer ofende a Dios? ¿Me beneficia en algo? ¿Me edifica en algo para ser más agradable delante de Dios? Yo creo que podemos encontrar respuestas. El precio de su abuso a la libertad, ¿de quién? De los corintios, hermano. ¿Y qué eran los corintios? Era la iglesia de Dios. El abuso de la libertad y la gracia fue muy alto. Hacían cada cosa, mi hermano. El pecado siempre va a producir pérdidas. ¿Qué hacían, mi hermano, los corintios? Voy a ponerlo bien rápido. ¿Te acuerdas que en cierto capítulo un hombre andaba con la esposa, con su madrastra? Todo les era lícito, pero no todo le convenía. Y como los corintios habían malentendido y habían abusado de la libertad y la gracia, ¿qué decía el apóstol Pablo ofendido? ¿Cómo puede ser posible que no le han dicho nada a ese sinvergüenza? Ahí lo tenían, hermano, congregándose, y llegaba el hijo con su madrastra. Y la iglesia no decía absolutamente nada, todo les era lícito, pero no habían entendido que no todo les convenía. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo, ¿qué hizo? Oh, hermanos, que no podemos, son almas, son delicadas las almas, hermano, ¿cómo las va a despedir? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Las entregó a Satanás y las despidió de la iglesia. Pero muchos pastores tienen miedo de hacer eso, hermano. Por lo contrario, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchas veces el pastor también abusa, que cae en ser soberbio, en ser ¿qué? Arrogante, y corre al por mayor las ovejas que necesitan ayuda. Muchas veces los pastores piensan que las ovejas deben de ser perfectas, no, que busquen al Señor. Sí, queremos que vengan aquí ovejas que vengan buscando al Señor, pero sabemos que van a venir trasquiladas, golpeadas, heridas, mordidas, porque allá en aquel mundo cruel les va a pasar de todo. ¿Cuál es la tarea de nosotros, hermanos? Por medio de la palabra sanar, por medio de la palabra alimentar, muchas cosas. Si lo sabemos, ¿verdad? Poderoso es el Señor Jesucristo. El pecado tiene poder. Cuando dice dominar, yo no me voy a dejar dominar por el pecado. El pecado tiene poder. La palabra significa enseñorearse. La palabra griega, hermano, da a entender que se enseñorea de nosotros, que nos domina el pecado. Te voy a poner un ejemplo también rápido. De repente, un hermano dice: no, hermano, no tiene nada, ningún problema que yo me eche una cervecita, hermano. La Biblia dice que los borrachos son los que abusan. No tiene nada de malo, hermano, que yo me eche una cerveza. Yo lo puedo dominar, y cuando menos te das cuenta ya lo arrastró y ya no tiene en las calles. Ya pierde la cabeza, cada 8 días echa sus caguamas, maltrata a su familia.
ya el pecado se enseñoreó de todo me es permitido. ¿A poco no, mi hermano? ¿Puedo echar una cerveza? Sí, claro que sí. ¿Pero me conviene? Está en nosotros hacerlo o no hacerlo. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Ningún pecado, hermano, esclaviza más que el pecado sexual. Eso está bien tremendo. Poderoso es el Señor. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y es cuando muchos se aprovechan y piensan y malentienden la gracia. Que la gracia es para que te peques como tanto quieras y te bañes con gracia. No, hermano. Ni siquiera está en nosotros. La gracia proviene de aquel que la tiene. Aunque nunca puede ser un patrón indoblegable en la vida de un creyente verdadero, puede ser un hábito recurrente que malogra el gozo, la paz y el servicio, además de incurrir en el escarmiento divino y en muchos casos la disciplina de la iglesia. Y eso es bien cierto, hermano. Muchas veces hermanos que estaban caminando bien, que le estaban echando ganas, ministraban, pero de repente pecan de alguna manera. Se les echa de ver porque ya no quieren acercarse al altar. Ya andan como que temerosos, se les echa de ver. Hermano, ¿le toca predicar a usted? Bueno, no puedo. Y no dicen, pero es lógico que traen un pecado. Y volvemos al tema que estuvimos estudiando en el libro de los Hechos. ¿Qué pasa con un hermano? Hermano, ok, mi hermano, pues échale ganas, mi hermano. Cristo justifica, pídale a Cristo que lo restaure de lo que haya cometido. Ni siquiera es para abochornar o preguntarle más, hermano. Échale ganas, mi hermano. Mire, 1 mes, 2, 3 meses, que el Señor lo restaure. Vamos a estar orando por usted, mi hermano, y échale ganas. Ánimo. Pero ¿qué pasa? 3 meses, 6 meses, 1 año, y sigue el hermano estando ahí. Ya se enseñoreó el pecado de él. Haya sido un predicador ungido, haya sido un pastorazo, haya sido lo que haya sido un musicazo, ya se enseñoreó el pecado de él. Ahora, de repente, puedes ver, ahora vamos de aquel lado de los congregantes. Puedes ver un congregante que siempre anda danzando, mi hermano, y de repente remolinea y todo, y de repente ya no remolinea. De repente ya no aplaude, ya no canta. ¿Por qué? Es muy probable que haya cometido un pecado. Y más que entregárselo, está escuchando la voz del diablo que le está diciendo: pecador, vas a ir así a ofrecerle con todo sucio, lleno de pecado, con lo que hiciste alabanza a Dios que es santo. Y empiezan a escuchar las voces equivocadas, ¿no? ¿Todo por qué? Porque a lo mejor pensó: todo me es lícito, todo me es permitido. Pero se le olvidó que después dice: pero no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces, o de repente, hermano, viene la disciplina del Señor muchas veces, porque el Señor prefiere disciplinarnos de la manera que sea, con tal de que no nos perdamos. Oh, Señor mío, poderoso es el Señor. El apóstol Pablo hace un claro, mi hermano, rechazo en contra de la noción impía de que la libertad en Cristo, grabémonos esto, hermano. El apóstol Pablo hace mención de esto por este versículo, porque hay un pensamiento, una deducción impía, deducción diabólica, ¿de qué? De que la libertad en Cristo nos da una licencia para pecar. Por eso es que el apóstol Pablo hace mención, y por eso lo vuelvo a recalcar, que hay una deducción impía, diabólica, perversa, convenenciera, que nos hace creer, o les hace creer a muchos, que la libertad en Cristo es permiso para pecar. Acabo que Cristo está lleno de gracia, abunda la gracia, de Él emana la gracia. Está tremendo, hermano. Está tremendo. Porque muchos lo piensan así. Hermano, ¿pero por qué está tomando? Hermano, soy libre en Cristo. Ahora ya antes me tomaba 10, me emborrachaba, ahora ya nada más me tomo una, hermano. Y te digo, de repente lo dejas, ya anda con el escuadrón en un tiempo. Hermano, ¿por qué andas diciendo groserías? Hermanos, una no, ninguna, se me salió. Bueno, ojalá que lo empecemos a corregir.
Y así muchísimas cosas que tienen que ver con cualquier tipo de pecado, mi hermano. Entonces, ¿será una licencia, mi hermano, para pecar la libertad en Cristo? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que podemos hacer lo que querramos. Cristo no nos dice ni nos prohíbe nada, pero hay cosas que no nos van a convenir. Si tengo la libertad en Cristo para irme a un baile, allá al rodeo de Texcoco, pero no quiero danzarme al Señor, ¿no? O sea, sí soy libre para irme allá a bailar y a danzar, pero no soy libre para danzar aquí. Aquí estoy atado. Aquí parece que me amarraron. Poderoso es el Señor Jesucristo. Pablo presenta entonces esos principios que ya habíamos visto, mi hermano. Pero hay otros principios, hermano, que son para practicar, estos son para practicar la libertad cristiana. 1. Edificación antes que gratificación. Está interesante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Edificación antes que gratificación. Primero es que ver si construye algo bueno en mí. ¿Por qué? Porque si no construye algo bueno en mí, ¿cómo le voy a agradecer a Dios? Si me está destruyendo, como en el caso de echarme una cerveza. Número 2, otro principio. Los demás antes que uno mismo. Este es otro punto bien interesante, hermano, que vamos a ver después. Primera carta a los Corintios, en el versículo 24 está eso. Punto 3, la libertad sobre el legalismo, por encima del legalismo. Ahorita lo vamos a leer esos versículos. Ahí mismo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 25 al 27. Y el cuarto es la sumisión mutua en un lugar de la condenación, el 28 al 30, 24. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Y aquí es donde se pone, aquí es donde el Señor empieza a marcar los límites de este versículo, hermano. Que todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Caray, ¿por qué? Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Filipenses 2.3 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de lo que decimos y de lo que hacemos, que no le estorbe a mi hermano. Y es aquí donde entonces se habla de la fe débil y de la fe fuerte. Yo puedo hacer todo. ¿Tú entiendes la libertad en Cristo? Gloria a Dios, mi hermano. Pero hay hermanitos que, híjoles, están llenos de reglas, llenos de límites, que hasta el agua es del diablo. Entonces, está tremendo ahí. Y de repente nos ven tomar agua y que no tomemos agua de esa porque que viene de la Coca-Cola y que la Coca-Cola le mezcla no sé qué tantas cosas y bla, 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 bla. Y se llenan de reglas, se cargan tantas cosas. Eso es el legalismo. Darle poder a cosas que no tienen poder, como que hablábamos de los cielos. Y se empieza a poner más tremendo, mi hermano. Versículo 25. Ustedes coman, fíjate lo que está diciendo la palabra, mi hermano. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia. ¿Tú qué sabes si de la carnicería Santero no se va a destapar, hermano? Si el diablo es diablo, lo que va a hacer es esconderse para que no sepamos que él está detrás de ello. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ustedes coman todo lo que está en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia. Tú nada más ve y pregunta. Porque hay quienes tienen fe débil, hermano, y todo, y no comen de esto. Es muy su problema, mi hermano. Si ellos dicen que está embrujado, que ya fue ofrecido a los demonios, que porque la vaca la llevaron ya a la basílica y ahí se murió, ya la ofrecieron a la Virgen. Dice que no, tú ve tranquilo. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad. ¿A poco no? Pablo declara que los creyentes, aunque no participen en las ceremonias para ídolos, no deberían vacilar para comprar carne antes usada en tales ceremonias y comerla sin sentimientos de culpa. Ese
es el punto, mi hermano. Si tú de repente sientes que algo te puede atacar a tu conciencia, que dice todo me es permitido, pero no todo me conviene, no lo hagas entonces. Pero si tú tienes la libertad, hazlo, hermano. Si tú has entendido la libertad, tienes la madurez para ir a la carnicería como el apóstol Pablo y comprar de todo lo que sea, adelante, mi hermano. Poderoso es el Señor. Primera carta de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pero ¿a poco te podrás tomar una cerveza, mi hermano, diciéndole, Señor, gracias? No tiene sentido, ¿verdad? Pero sí los hay, hermanos. Si hay hermanos que dicen, no, aquí está la palabra, dice que todo es de Dios, ¿no? Dando gracias, Señor, te doy muchas gracias porque tengo mucho calor. Glu, 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 glu. Para que no me haga daño, Señor. ¿Cómo se tuerce? Es que las cosas están tremendas. Versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita, antes de él, hermano, por ejemplo, vamos a ver el pan de muerto. Tú vas a la panadería y va, hay pan de muerto, y le echan algo diferente, que sabe diferente al pan cotidiano de todos los días. Y ahí vienes, hermano, pues, échame 4 de este o 3 de aquello, y ahí te los llevas bien contentito porque pues te vas a comprar el pan que te gusta, ¿no? Pero ¿qué crees que te vas a encontrar, hermano merenganito, mano Pánfilo? Y te ve que sale y que compraste 7. Ay, a la hermana, allá para el hermano. Ay, ¿qué es lo que va a hacer? Débil de fe, ignorante de las escrituras, no tiene dominio propio, a murmurar. Ay, yo vi a la hermana Ángeles que compró pan de muerto para el hermano Patricio. Los dos están y le dieron al hermano Eugenio, y ahí estaba Nico también. Y empiezan a hacer una condenadera. Cuando es un simple pan, hermano. Pero, ¿qué nos está enseñando la escritura? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo sí, yo no tengo cargos de conciencia, me lo puedo comer sin problema. Pero allá está mi hermano Pánfilo, y es bien mitotero, bien argüendera mi hermana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hermano, a veces es tan fácil, espérate que se vaya. Ya cuando se vaya, que no te vean, ahora sí dale, cómpralo. Es así de fácil, hermano. Ya vieron lo que anda enseñando el hermano Juan Carlos. No, es que es así, hermano. Tenemos que tolerar a los hermanos débiles de fe. Amén. Santo Dios. Entonces muchas veces, hermano, nos vamos a aguantar de comer tantas cosas por amor a los hermanitos de fe. Amén. Ya vamos a terminar, hermano. Entonces, todo lo que se os ponga delante de, versículo 27, si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, ¿qué dice? Vayan y coman de todo lo que se les ofrezca y no pregunten por nada por motivos de conciencia, porque ahí va el cristiano, perdidos, pero voy a ir para iluminarlos con mi presencia, porque dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Voy a ir a iluminar esa bola de idólatras. Ahí vas, hermano, y de repente tú vas ahí, hermano, pero van creyéndose más que los demás. ¿Y qué dijo uno de los versículos? Que nos consideremos menores que ellos son superiores a nosotros, aunque sean incrédulos. Es humildad, reverencia, eso es poderoso. Entonces, ¿qué dice? Que no preguntemos, hermana, ¿dónde compró la carne de quien nos está dando? Con el Señor, con don Panchito. Ay, pero don Panchito es santero. Y empiezan ahí a tiburrarse de tantas cosas, mi hermano. Entonces no vayas, hermano, mejor diles que no puedes, no eches mentiras. Diles que no puedes, que no, que tu religión te lo prohíbe. Así, mi hermano. Dile derecha a la flecha, pero no, si tú no tienes cargos de conciencia, hermano. Si tú crees que puedes, adelante, ve y no preguntes, hermano. Tú ve y enjámbate las carnitas. Tú ve y come el mole. Pero ¿qué tal si allí está la hermana Petra, hermano? ¿Ya viste dónde está el hermano? Va a ir al bautizo. Y otra vez, hermano. No, porque en esa iglesia tienen libertad, practican el libertinaje. No, hermano. Pues nos tendremos que esperar hasta que pase el hermano. La hermana Petra, la hermana Merenganita.
El apóstol Pablo es bien claro: no pregunte, no cuestiones, ve y cómetelo, compra lo que se te antoje en la carnicería. Todo lo que os ponga delante, comed, para no ofender al incrédulo. Se supone que estamos para que vengan al Señor a mostrarles muchas cosas. Aquí vienen dos preguntas, hermano, ya casi para terminar. Me decía un hermano hace rato, el hermano Pedrito me decía: hermano, ¿qué cree que me están diciendo? Dice que ahora que me ven así que estoy enfermo, me dicen que ¿dónde está mi Dios? Que ¿por qué no me sana? Que ¿por qué me tiene así? ¿Y qué le dijo mi hermano? No, pues les contesté esto y esto y esto. Sí, está bien su respuesta, hermano. Pero dígales que Cristo no es nuestro mandamás, que Cristo no está a nuestra orden, sino nosotros estamos a la orden de Él. ¿Qué responderías tú en ese aspecto, mi hermano? Que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque es un incrédulo que te lo está diciendo. Versículo 28. Pero si alguien les dice: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Sabemos que un ídolo no es nada, pero su conciencia débil, su mentalidad débil, su fe débil, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer tropezar, hermanos. Te digo, es sacrificio. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que aquí se puede entender ese mandamiento. Ama a tu prójimo. Ay, pero yo ¿por qué tengo que andar dejando de comer si es hijo del diablo, incrédulo, esto, lo otro, no quiere? Pues pero yo sí. Yo no tengo problemas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, velo por esa parte. A ver, voy al bautismo, esto y lo otro, ¿me edifica estar ahí? Entonces, ahora vas con la intención de que Dios te abra camino para predicar el Evangelio, adelante. Pero es bien complicado, hermanos, seamos muy cuidadosos con eso. Aunque uno sea el invitado de un no creyente y no quiera ofenderlo, es preferible hacerlo y abstenerse de comer por causa del cristiano más débil que sí se ofendería. Porque el amor a otros creyentes es el testimonio más fuerte que tenemos ante el mundo. ¿A poco no? Juan 3:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Tremendo. Qué difícil es ese mandamiento, pero suena bien facilito. Versículo 29. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. ¿Por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ofender a un hermano más débil con la libertad que tú tengas, hermano, hará que la persona ofendida nos condene. ¿A poco no nos condenan? Ahí andas bien contentito, escondiéndote, hermano, y el hermano está atrás de ti, ya le diste la mordida al pan de muerto y ya. ¡Ay, usted ya se condenó, hermano! Usted ya no tiene perdón de Dios. Te cometes un tamal con la guadalupana, que la guadalupana ni que nada. Te agarras un tamal, te lo dieron, te lo vas a comer, pero ya te vio el hermano. No, hermano, te vas a condenar. Y te enfermas de chorro, mi hermano. Eso te pasa, mi hermano, por andar comiendo cosas de... ¿A poco no son así los hermanos? ¿Qué límites tenemos, hermano? Pero bueno, vamos a seguir ya para terminar, hermano. Esto ya está ardiendo. Esto hasta que arde. Versículo 30. Y si yo anticipo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? ¿No decía el versículo anterior que diéramos gracias y que ya tendrán? No podemos ofrecer acción de gracias a Dios, mis hermanos, por un alimento que sirva como piedra de tropiezo a otro creyente. Versículo 31. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Gloria. La gloria, mi hermano, gloria es la libertad cristiana. Al igual que el resto de las conductas y actos cotidianos, deben usarse para honrar a Dios.
Poderoso es el Señor. Versículo 32. No sea motivo de tropiezo para los judíos ni para los no judíos. Está tremendo. Entonces tenemos que andar alertas todo el tiempo, hermano. Ni para la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta que son tres tipos de personas diferentes? Estos tres tipos de personas abarcan a toda la humanidad. ¿Quiénes? Los judíos. Para los no judíos y para la iglesia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia de Dios. Unos son los judíos, otros son los del mundo, pero nosotros somos la iglesia de Dios. Versículo 33. Hagan lo que yo. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Que procuro agradar a todos en todo y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Poderoso es el Señor. Ese último versículo, mi hermano, Reina Valera 60 dice: como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando con mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora sí vamos a poder entender qué quiere decir ese versículo. Que todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, me es lícito, pero no todo me edifica. Me salté una parte por tiempo, mi hermano, que es bien interesante cuando el apóstol Pablo dice que me hago judío cuando estoy con los judíos y me hago gentil para agradar a los gentiles. Eso está bien interesante, tiene que ver también con esto, mi hermano. Tiene que ver que cuando estoy con los judíos, pues me comporto como un judío. Muchos dicen que haces lo que ellos hacen. Entonces me voy a hacer borracho para agradar a los borrachos. Muchos lo entienden así, mi hermano. Y lo hacen. Y así lo hacen, exactamente. No, hermano, es que la palabra dice que para ganar a los gentiles, pues ellos son borrachos, yo me echo uno nada más una, mi hermano, para ganarlos. No, muchos piensan que lo dice por esa manera. No, dice que se hace judío, ¿qué? Se hace más firme, ¿qué? Obedeciendo, ¿qué? La ley. Y a los gentiles, ¿qué? Te haces más cristiano para mostrarles cómo es un cristiano. Pero se malentienden las cosas, mis hermanos. Poderoso es el Señor. Entonces ahora sí podemos entender, mis hermanos, qué es lo que dice. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Preguntémonos. Tenemos libertad, hermano. Dios nos permite hacer todo porque tenemos madurez. Hemos predicado aquí palabra que hace cristianos maduros. Cristianos con fe fuerte. Casa de Oración Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva, no es una iglesia que predica para ser cristianos de fe débil, no, de fe fuerte, maduros, que ya están creciendo, que crecieron, están alcanzando una madurez espiritual por medio de la palabra de Dios. Nosotros la tenemos, pero los hermanos de otras iglesias no lo tienen, hermano. Preguntémonos siempre: yo puedo hacer todo, tengo madurez, tengo fe fuerte, pero ¿me conviene? Si no me conviene, no lo hagamos. ¿Me edifica hacer eso? No lo hagamos, entonces, si no nos edifica. Si nos edifica, adelante. Si nos conviene, pero que nos convenga para crecimiento espiritual, para madurez espiritual, adelante, mis hermanos. Hagámoslo. Y yo creo que aquí tuvimos ejemplos de sobra. Y si no terminé de contestar la pregunta de qué se debe de contestar cuando te dicen ¿por qué Dios te tiene así? ¿Por qué Dios no te ha sanado? ¿Por qué Dios no te ha ayudado? Es otro tema, lo dejamos para otra ocasión. ¿Va? Dios los bendice, mis hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este mensaje, porque yo creo que estuvo tremendo. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te doy gracias, Padre, porque, Señor, estos son temas que son realmente interesantes, Padre. Muchas veces, Señor, se han malinterpretado